gracias esta mañana, gracias por tu fidelidad y gracias porque lo mejor que puede haber, Señor, es sentarnos a tus pies a escuchar tu palabra, adorar, bendecir tu nombre, exaltar tu presencia, Señor, y entender, Dios de la gloria, que dependemos de ti. Cuando tu palabra dice, sin mí nada puedes hacer. Y nosotros queremos hacer muchas cosas, pero por eso, Señor del cielo, nos anclamos a ti, nos anclamos a tu voluntad, nos anclamos a tu palabra, Señor Dios mío, con un corazón que te ama, con un corazón que ama tu presencia y ama tu palabra para obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de autoridad, ¿recuerdan? Y tocamos 4 puntos. Walter, fueron 4 solamente. La fuente de la autoridad, ¿recuerdan? La fuente de la autoridad, o sea, ¿de dónde proviene su autoridad? Y pues yo espero en el Señor que provenga de Jesús su autoridad. El secreto de la autoridad del reino, que es aprender a estar bajo autoridad para poder estar sobre otros en autoridad. El tercer punto fue su alcance es sobre toda fuerza del enemigo. La autoridad que Dios nos ha dado a nosotros se extiende y el Señor nos da ese poder y esa autoridad porque ninguna cosa nos puede hacer daño, dice su palabra en Lucas. Y luego habla acerca de la fuerza de la autoridad del reino porque habla acerca de esa capacidad que Dios nos da para avanzar. Amén, para avanzar. Y les había dicho que no podía terminar todo el tema la semana pasada y por eso hoy vamos a seguir viendo la segunda parte de este tema. ¿Está listo? Yo espero que usted pueda tomar notas y que usted pueda estar aquí con todo su corazón esta mañana escuchando la palabra del Señor. Permítame leer algo que tengo aquí. A este mundo le preocupa el poder. A menudo es el tipo de poder equivocado. Oímos que el poder corrompe y que el poder total corrompe totalmente. Pero hoy vamos a hablar del increíble poder de la autoridad del reino. Ese es el poder y autoridad que Dios quiere otorgarle a usted como creyente en Jesucristo para ayudarle a llevar la delantera contra el hampa espiritual. ¿Sabe por qué en ocasiones algunas personas van en retroceso? Es porque no han entendido el poder de la autoridad del reino en su vida. Y ya vamos a ir explicándole un poquito más y yo le invito a que vaya refrescando su memoria de lo que estuvimos estudiando la semana anterior. La mayoría de nosotros no tiene problema en aceptar que Jesucristo es el Rey. Amén. Jesucristo es Dios. Amén. Él es el Rey Todopoderoso, ¿verdad que sí? Omnipotente, omnisciente, eterno, bondadoso, misericordioso, sobrenatural, soberano, dueño de todas las cosas. Y me queda una lista muy larga de atributos de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero lo que no se entiende es que Él es nuestro Rey. Esa es la parte difícil. Es fácil decir, Él es el Rey. Esta mañana lo estábamos cantando ahorita. Él es el Rey, Él es el Rey, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la partecita de Él es el Rey de mi vida, ¿sí? Sí aplica. Si hay congruencia entre lo que estoy cantando y lo que yo vivo. O hay una distancia entre lo que yo canto y lo que yo vivo. Pero solamente cuando usted y yo podemos entender que Él es el Rey de nuestra vida, usted y yo, entonces venimos a ser hijos del Rey. Amén. Hijos del Rey. Y junto con Él podemos ejercer la autoridad del reino. Junto con Él podemos ejercer la autoridad del reino. ¿Recuerda el último ejemplo que usamos? Que fue acerca del jugador de fútbol americano. ¿Cuántos kilos? ¿Qué estatura? Yo creo que el más alto aquí entre nosotros esta mañana es Ezequiel. Ezequiel, ¿cuánto mides? ¿2 metros qué? 1,92. 1,92. Pero
Para hacernos a la idea de un jugador de fútbol americano hay que poner 4 hombres más al lado de Ezequiel. Ese es el peso más o menos de un jugador de fútbol americano. Pero ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Él? En la cancha, ¿quién tiene la autoridad? En el campo de juego, el hombre de la camisa de rayas, el árbitro. ¿Cierto que sí? Que si ese grandote hace lo incorrecto, ¿qué hace el árbitro? Con su silbato, todo se detiene. Lo mira hacia arriba, no importa que sea más grande, no importa que tenga 3, 4 veces más su peso, le dice, a las duchas. Y el otro no puede hacer absolutamente nada. Y entonces, cuando usted y yo bajamos eso a nuestra vida espiritual, a nuestra vida diaria como hijos de Dios, debemos decirle a Satanás, al enemigo, te vas en el nombre de Jesús. Y no importa qué grande sea, porque la Escritura dice, hollaremos escorpiones, serpientes, y ninguna fuerza del enemigo podrá hacernos daño. Ninguna. Nada nos hará daño. Amén, ¿está conmigo? Amén. La autoridad trata con el derecho. El poder tiene que ver con la fuerza bruta. Tenga presente esto, la autoridad trata con el derecho, mientras que el poder tiene que ver con la fuerza bruta. Potestad, que es autoridad, y fuerza, que es poder. La autoridad es equivalente al derecho legal. Usted no tiene autoridad porque sí. Hay un derecho legal. La autoridad se confiere. Porque cuando usted trabaja en una empresa, a usted le dan un cargo, el que sea. ¿Usted por qué hace lo que puede hacer en esa empresa? Porque a usted se le delegó autoridad. A usted se le confirió una autoridad para hacer. Usted es el encargado de que este departamento funcione. ¿Está conmigo? Eso es autoridad. Si en las cosas naturales funcionan, si se le delega autoridad a una persona y esa persona no saca adelante ese proyecto, entonces hay que cambiarlo. Eso es en lo natural. ¿Y en lo espiritual? La autoridad se delega, pero el poder es algo innato. Usted tiene fuerza porque usted seguramente se ha ejercitado. Usted tiene fuerza porque usted ha desarrollado una habilidad. Pero la autoridad se delega. La autoridad no se usurpa. La autoridad va más allá del poder, va más allá de la fuerza. Ahora yo quiero preguntarle algo. ¿Usted ha visto en la vida real, usted ha visto a un rey muy cerca? ¿Qué tan cerca ha visto usted a un rey? ¿Por la televisión? ¿En las películas? Yo quiero invitarle a que usted gire a su derecha o a su izquierda. Mira a esa persona que está, pero mírala a los ojos. Ahí hay un rey. ¿Por qué le da pena? ¿Por qué le da risa nerviosa? Ay, no, yo no. Eso es un problema. Eso es un problema. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no entiendo que soy un rey, o no dice la palabra eso. Si no dice, yo me entrego este micrófono inmediatamente. La palabra del Señor dice que somos reyes. ¿Usted ha visto un sacerdote? Voltea a mirar, aquí está a su lado. Ese es un sacerdote. En la antigüedad los reyes solo eran de a uno, por estado o por nación. Y los sacerdotes eran seleccionados, no podían serlos todos. Pero hoy, por la sangre de Cristo, usted y yo somos reyes y sacerdotes. Gústele a quien le guste. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Estamos? Eso es lo que la palabra del Señor está diciendo. Necesito y es importante que iniciemos esta mañana la palabra del Señor con esa base. Usted es un rey y es un sacerdote. Amén. Eso es importante entenderlo. Vamos a estudiar esta mañana 3 verdades acerca de la autoridad del reino. Y quiero arrancar diciendo, la autoridad del reino se le otorgó generosamente a Adán. ¿Cómo fue la autoridad que Dios le dio a Adán? Generosa. Le otorgó, le delegó a Adán autoridad. Efesios capítulo 1, versículo 15. Quiero que venga conmigo, está en la pantalla.
Dice la Escritura: por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Versículo 17, cuidado. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Vamos bien hasta ahí? Pilas. Estos 2 capítulos primeros de Efesios son espectaculares, porque nos paran en quiénes somos nosotros, nos da identidad, nos enrutan. ¿Para qué era la oración de Pablo al Señor Jesucristo? Para que tuviéramos ¿qué cosas? Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para ver cómo me va mañana. No, para eso es el horóscopo. Para ver cómo, ¿será que sí lo hago? ¿Será que no? ¿Cuál será el número? No, eso no funciona con nosotros. La palabra del Señor dice: para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Dios. Amén. Conocimiento de Dios. Dice: alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuántas veces ha usado fuerza aquí Pablo? Dios quiere darle a usted autoridad. De hecho, permítame decírselo así, lo que pasa es que algunos no han abierto el regalo. No han abierto el regalo. Lo tenemos allí y no lo hemos abierto. No lo hemos destapado. Supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo esta mañana lo que la palabra de Dios está diciendo? Les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Usted es salvo. Gloria al Señor por eso. Amén. Usted está feliz en su corazón porque usted es un hombre salvo, una mujer salva. Amén. Damos gloria al Señor por eso. Pero no es suficiente. Usted no puede quedarse solamente creyendo que es salvo. Ya, listo, arrancamos. Pero ¿qué más pasa allí? La oración de Pablo es para que se abran los ojos. Así se llamó nuestro encuentro del año pasado. ¿Algunos lo recuerdan? Erika, ¿lo recuerdas? Dice: para que se abran los ojos a la autoridad del reino que es nuestro por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene autoridad. ¿Para qué tiene autoridad? Le fue dado generosamente. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice? Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra del Señor así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, ¿conforme a qué? Y señoree con los peces. Hasta ahí dejé, ¿cierto que hasta ahí quedó? Y señoree. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra. Yo le hago una pregunta. ¿La autoridad es parte de la semejanza de Dios o no? ¿La autoridad hace parte de la imagen de Dios o no? ¿Tiene Dios dominio? ¿Gobierna Dios? ¿Tiene Dios autoridad? Usted también. Usted también la tiene. Porque yo no puedo quedarme en la línea donde solo creo cosas bonitas y románticas del Evangelio y no voy a lo profundo de él. Yo tengo que pasar más allá del hecho de que soy salvo. Porque cuando yo entiendo la palabra del Señor de forma completa y mis ojos son abiertos y yo puedo entender y yo puedo conocer el corazón de Dios, pues entonces vamos a decir: qué torpe era yo.
¿A usted no le ha ocurrido, sobre todo con la innovación, con la tecnología, que a algunos de alguna manera nos puede dar duro a veces? Usted coge el teléfono y trata de hacer alguna cosa y usted no me da, y no me da, y no me da. Y llega su hijo o su hija y dice, pa, pues mira, es esto. Y uno dice, "Ah, así de fácil, sí, así de fácil. Rápido, rápido". ¿Sabe por qué? Porque ellos están sumergidos en eso, nosotros no. Eso es lo que le puede ocurrir a un creyente cuando solo entiende que, gloria a Dios por la salvación, pero no profundiza en el tema de la autoridad. Puede estar viviendo usted cosas y situaciones por el desconocimiento de la palabra de Dios. Al enemigo no le gusta esto. Al enemigo no le gusta que se enseñe esto en la iglesia. Al enemigo no le gusta que se enseñe la palabra de Dios como debe enseñarse. Él quiere, a él no le importa, a él no le interesa cierto tipo de congregaciones donde se enseñan cierto tipo de cosas. Él sabe que no van más allá de la mera emoción. Me disculpan, pero es la verdad. Y vuelvo a repetir algo que lo he dicho en varias ocasiones. Dios está sacando a su iglesia de la iglesia. ¿Está usted preparado para eso? Porque el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino. ¿Y cuántos decimos Señor, Señor en los templos? O sea que el Señor sí está sacando a su iglesia de la iglesia. Sí la está sacando. Entonces entendemos que Dios tiene dominio, que Dios gobierna y que Dios tiene autoridad. Adán fue creado como rey. ¿Para qué? ¿Qué dice la parte final de ese versículo? Señoré. ¿Usted sabe qué es un señor? El Señor. En Inglaterra todavía se da el título de Lord. Se da un título, se confiere un título. Y ese título allí implica muchas cosas. Entonces, señoree sobre la tierra. ¿Usted sabe qué era señorear sobre la tierra? Adán, ¿usted sabe lo que el peso de autoridad que tenía Adán? Para decir esto es así, organizar. Esa era la responsabilidad de Adán. No era otra, era esa. Hay correlación entre lo que se es y lo que se ejerce. Usted no puede decir que es gerente de un banco cuando usted se comporta, perdóneme la expresión, cuando usted se comporta como cualquier otro empleado, para no poner cargos. La gente que va a decir, pero no se supone que usted es el gerente. No se supone que usted es el que me tiene que decir por dónde. Yo no sé. Señor, se presentó esta situación, ¿qué hacemos? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué haría? No sé. ¿Usted cree que esa es la actitud de un gerente? Sí. Hay un caos en un supermercado. Se supone que debe haber un gerente en ese supermercado. Y el gerente se esconde en su oficina. Algunas veces nos ocurrió, estábamos con mi esposa disfrutando unas vacaciones y alguien nos ofreció allá, que seguramente a usted también le han ofrecido, unas conferencias y todas estas cosas. Y nos llevaron a un hotel mucho más bonito, a una playa mucho más bonita. Pero yo advertí muchas cosas a esta persona antes de llevarme allá. Yo le dije, yo no voy a comprar nada, así que no me lleve. Es mejor que usted no me lleve porque yo no voy a comprar nada. No se preocupe, señor, solamente es para que vaya, vea las instalaciones, bla, 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 bla. Llegamos a un señor hotel muy, muy bonito, allá en Barú. Estábamos de aniversario con mi esposa. Y claro, bienvenida familia, usted sabe cómo es, ¿no? Todo el asunto. Te ponen aquí arriba, ¿no? No sabían qué hacer con nosotros, qué darnos, qué entregarnos. Cuando se dieron cuenta que era real, que no íbamos a comprar nada, empezaron a poner una cara diferente. Entonces me pasaron de esa persona a otra persona con más autoridad. Y de esa persona con más autoridad, ya entonces me fueron a llevar, o realmente no nos llevaron, sino que nos pusieron en contacto con ella de intermediaria, con otra persona. Entonces, yo me llené de carácter, de autoridad, y le dije, hágame un favor, ¿quién es el CEO de esta empresa? Y ella me miró así,
Ella dijo, uy, ese término tan guau que usted usó, usted sabe de qué se trata esto. Le dije, hágame el favor y me llama al CEO de esta empresa. No, es que don Richie. Le dije, vea, dígale a Richie que yo necesito hablar con él. Hágame el favor y me lo llama. No, es que, ¿sabe qué hizo Richie? Su oficina estaba ya con vidrio. ¿Sabe qué hizo el descarado? Dio la espalda donde nosotros estábamos. Le dije, de aquí no me paro. Me llama Richie y me hace el favor. No, que él dice que tiene que pagar. No voy a pagar un solo peso. Ustedes me trajeron hasta acá, ustedes me regresan en Santa Paz a mi hotel donde estaba. ¿De verdad? Mi esposa no me deja mentir, ahí estaba con ella. No, pero es que ustedes no sé qué. Le dije, no señora, yo fui muy claro. Ustedes querían que yo viniera a ver las instalaciones. No, pero es que no voy a pagar un solo peso. Porque el compromiso de ustedes no es ese. El compromiso de ustedes es enseñar y ofrecer y dar el servicio. El compromiso mío es tomar una decisión si lo hago o no lo hago. No estoy obligado, ¿verdad? No estoy obligado. No fui grosero, pero hablé con autoridad. Richie mandó a decir que no nos preocupáramos, que pasáramos la tarde en las instalaciones del hotel. Almorzamos, gloria a Dios. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted no tiene claro que usted es una persona que tiene autoridad en el Señor, entonces van a pasar muchas cosas por encima suyas. Y yo no le estoy mandando a que usted sea grosero, que usted sea altanero, orgulloso o altivo. No tiene absolutamente nada que ver con la autoridad. La autoridad no es fuerza. La autoridad es influencia y saber qué es lo que usted tiene. ¿Estamos? Eso es autoridad. Adán perdió su autoridad. Su responsabilidad era ejercer señorío, dominio sobre el Edén. Una persona no puede ejercer responsabilidades sin credenciales. ¿La cogió? Una persona no puede ejercer responsabilidades sin credenciales. ¿Las credenciales qué hacen? Nos dan autoridad. ¿Cierto que sí? Llega la persona y muestra el carnet. O muestra al policía la placa. ¿Cierto? Hay algo y una credencial que le dice a usted. ¿Qué tal si usted llega a una cirugía y usted ve en el quirófano el diploma del cirujano? La Universidad del Hueco confiere a... ¿Usted se queda en la camilla? ¿Usted se queda allí? Sí. No, porque no hay una autoridad. Pero dominio y control le fueron conferidos a Adán. La generosidad le fue concedida autoridad generosamente a Adán. ¿Estamos? Se le confirió autoridad. Segundo punto, la perdió legalmente. Adán perdió legalmente la autoridad. Pero ¿sabe? No solo lo perdió legalmente. La perdió legalmente. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. ¿Cómo estábamos? ¿Pero por qué razón estábamos muertos? Dice, en sus delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos. ¿De qué cosa? Lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que Adán no solamente pecó, sino que perdió legalmente su autoridad. En un campo de juego, si no hizo las cosas correctamente, ¿qué ocurrió? Perdió. ¿Es legal? Es legal que perdió. Perdió legalmente. ¿Por qué? Porque no hizo lo que debía hacer con la autoridad que le fue delegada generosamente. Mira el contexto que estamos dando aquí. Quiere decir que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si usted no se ha arrepentido, usted sigue muerto o muerta en sus delitos y pecados. Ay, pero es que yo no puedo con esto. Yo no voy a decir nada más. Solo tengo que decir lo que la Escritura dice.
que aquel que no se ha arrepentido de su forma de vida sigue muerto en sus delitos y pecados. Delitos, ¿cómo así? ¿Acaso es que hay un juez para que usted use ese término? Sí, señores, hay un juez. El juez justo. El juez eterno. ¿Recuerda que iniciamos hablando de que hay un rey? El rey de gloria. Él es el que nos va a juzgar a usted y a mí. Así que es importante que usted y yo le prestemos atención a esto. Si yo entiendo que hay un delito o que hay un pecado en el cual yo sigo ahondando y ahondando y ahondando, necesito arrepentirme. Esta es la medicina. Arrepentimiento. Reconocer que estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios. Mire lo que hay acá. Lucas capítulo 4, versículo 6. Este es el contexto en el que el Señor es llevado al desierto. ¿Qué dice? Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas. ¿Qué fue lo que dijo el diablo? ¿Que a quién le fue entregado? A él le fue entregado. ¿Él la usurpó? Él no la usurpó. ¡Qué pena! Él hizo la negociación, él hizo lo que solo él sabe hacer, que es mentir y engañar. ¿Y qué pasó? Que Adán y Eva cayeron. Entonces legalmente perdió Adán y legalmente ganó Satanás. ¿Y qué le estaba ofreciendo? Mire la osadía hasta dónde va. Le estaba ofreciendo lo que él tenía a Dios, al Hijo de Dios. Porque a mí me ha sido dada, entregada, y a quien quiera la doy. ¿No hemos escuchado a tantos artistas o tanta gente que dice que hacen pactos de una cosa y de la otra? Y reciben y tienen toda la fama y todo el dinero. ¿Y quién se los da? Al que le fue entregado legalmente. Pero entonces quedamos nosotros allí, hundidos en eso. No. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros delitos y pecados. Porque de lo contrario vamos a seguir bajo la esclavitud de Satanás. Pareciera que no. Pareciera que estuviéramos muy libres. Pareciera que pudiéramos hacer todas las cosas que se nos dé la gana. Y resulta que no. Resulta que lo que somos o lo que esas personas son producto de la esclavitud en la que viven. ¿Qué decía Pablo aquí en Efesios capítulo 1? Para que nuestros ojos fueran abiertos. Quiere decir que están, y cuando los ojos están cerrados, no se puede hacer mucho. No se puede hacer nada. Pero los ojos abiertos dicen: uy, espera un momentico. Un momentico. Hay algo aquí que no está bien. Hay algo que no es correcto. Dios nos ha dado capacidad para ver. Si usted ve, va caminando y usted ve que viene un perro de raza fuerte, ¿usted sigue caminando tranquilo? Usted se previene. Usted dice, el cortisol empieza a actuar. Peligro, peligro. ¿Y usted qué hace? O se cambia de cuadra o se hace para un ladito, ¿cierto que sí? Eso es lo que ocurre cuando usted y yo nos arrepentimos. Los ojos se abren y usted y yo somos conscientes de que hay algo que se está haciendo mal. Pero si sus ojos siguen cerrados, usted va a seguir ignorante de lo que está ocurriendo y su vida va a seguir siendo esclava de esas cosas que usted sigue haciendo. Recuerde que Dios va a sacar su iglesia de la iglesia. Y a quien quiera la doy. A quien quiera la doy. Hubo una batalla espiritual. Satanás tentó a Jesús para que le adorara. Eso es lo que él quiere. Satanás siempre ha querido adoración, pero de una forma usurpada, porque a él no le pertenece la adoración. Hay gente que sigue viviendo, creyendo que como vive está bien y que no tiene ningún problema. ¿Sabe cómo están viviendo? Adorando al enemigo. Y pareciera que no se dieran cuenta. Es increíble. Esta semana estaba viendo unos informes, unos documentales de... hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Filadelfia.
Hay un barrio en particular, se le llama la ciudad de los zombies. Es increíble. Es increíble. Pareciera de verdad que estuvieran actuando. Si usted seguramente ha visto alguna película donde han salido zombies, no hay nada de diferente. Con aquella famosa droga que se llama fentanilo. Es más fuerte que la heroína. Mucho más fuerte que la heroína. La heroína está por encima de la cocaína, para los que no lo sabían. Y el fentanilo está por encima de esas dos. Y la persona apenas vuelve en sí después de no sé cuánto tiempo, porque cada dosis significa posiblemente la muerte. Apenas se despierta del efecto, lo que va a hacer es lo que sea necesario para otra dosis. Es tan fuerte la adicción, pero tan fuerte. Ahora es tan fuerte la adicción del pecado, cualquiera que sea, que el enemigo va a querer tener ahí esclava a personas que no han entendido que lo que fueron llamados es a ejercer autoridad y no a ser esclavos de una autoridad usurpada. Usted y yo necesitamos ser libres en nuestro entendimiento y en nuestros ojos abiertos para poder comprender lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer con su vida. No solamente la salvación, sino que usted pueda ejercer autoridad en su casa. A Adán le dieron el huerto, a usted le han dado una familia. Amén. A Adán le confirieron la autoridad para hacer una cosa y la otra en el huerto. A usted le han conferido una familia. Una familia, un esposo, una esposa, unos hijos, unos padres, para hacer lo que corresponde hacer. No delegue su responsabilidad, jamás se delega. La responsabilidad no se delega, es suya, punto. A ti te daré porque a mí me ha sido dada. Y el Señor le refutó eso a Satanás. No se lo refutó. ¿Por qué? Porque era verdad lo que Satanás estaba diciendo allí. A mí me ha sido entregada. El Señor le refutó esa parte, no. Lo que fue dado generosamente se perdió legalmente. Efesios capítulo 2, que fue el que acabamos de leer, dice que Adán y sus hijos están muertos, destronados, y ya no tienen más la autoridad legal que se le dio en un principio. La perdió. ¿Qué pasa cuando usted pierde la autoridad? ¿Qué ocurre cuando usted ha perdido la autoridad en su casa, con sus hijos? ¿Es fácil recuperarla? No, no es sencillo recuperarla. No es sencillo recuperarla, por eso hay que cuidarla tanto. Ay, pero vea, usted cualquier cosa que se le diga, ya está, vea. Pero ¿cuánto hemos sembrado de forma equivocada? Y con una o dos cositas queremos que todo esté organizado. Y no es así. No es así. Hombres, les hablo a ustedes esta mañana. Usted tiene autoridad. No piense, mujer, que soy un hombre machista. No, yo en mi casa lavo los baños, lavo la loza, ayudo en muchas cosas. No llego a mi casa a tirarme en el sofá, a coger el control y levantar los pies para que mi esposa pase la escoba por debajo. No soy ese tipo de persona y se lo puede preguntar ahorita a la salida. Hombres, la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros como hombres, como autoridad, el diablo ha querido a fuerza de lidia usurparla, quitárnosla, volvernos esclavos de pecados, de conductas, de la ira, del enojo, de la explosión de palabras. El hombre no fue diseñado para eso. Este es un producto, esta es una degradación de haber perdido la autoridad. Cuando una persona pierde la autoridad, entra en desespero para recuperarla. Y ese desespero hace que use las armas incorrectas en el lugar correcto. ¿Me explico? A veces tenemos afuera la armadura para hacer los negocios, para hablar con una gente, para hablar con el otro. Es que yo no me la dejo montar, oigan a este, vea, no sé qué, y estamos afuera haciendo lo que nos corresponde hacer. Pero llegamos a la casa y no nos desarmamos. Y llegamos a tratar a la mujer y a los hijos como mejor consideramos que lo podemos hacer. Eso no es autoridad. Eso es ser guache, eso es ser gamín. Usted en su casa y yo en mi casa estamos llamados a traer paz. Para eso es que es la autoridad, para traer paz, para responder con cordialidad,
para responder con respeto, con amor, para exhortar, sí, claro que sí, pero hacerlo con cuidado. ¿Sabe por qué? Porque al lado tenemos al lado tenemos a alguien que Dios nos ha entregado como responsabilidad. A Adán le dieron un huerto, a usted y a mí nos dieron una familia. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Usted sabe cuánto hemos tocado esta mañana acerca de los ojos? Cegó el entendimiento. ¿Quién? ¿Quién lo cegó? El Dios ¿de qué? De este siglo, o sea, Satanás. De los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. De los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. ¿Cómo fue creado el hombre? A imagen y semejanza. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Mantener ciego. Mire este versículo. Hagámosle la disección a ese texto bíblico. ¿Sabe por qué la gente no cree? Porque el enemigo le tiene los ojos tapados. Así que si usted no ha creído, cuidado, ¿quién es el que tiene tapados sus ojos? Mire lo que dice la Escritura. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz de Cristo. La luz del Evangelio. Por eso es que a veces es difícil creer para algunos. Porque de todas las cosas que hacen entre semana, se intoxican entre semana, vienen y se sientan en esta silla y no entienden nada. ¿Por qué? Porque están ciegos. ¿Cómo va a disfrutar usted un manjar cuando se ha bajado una gaseosa, una mega? ¿Puede disfrutar de un manjar? Está lleno de gases. Su estómago está hinchado. Usted no puede disfrutar. Usted tiene primero que digerir todo eso. Y eso se llama arrepentimiento. Eso es una analogía para que lo podamos entender. Yo necesito descontaminarme de toda forma de pecado, de toda conducta equivocada. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Adán debía ser el rey, pero le dio esa autoridad a Satanás. Pregunta esta mañana: ¿a quién le ha otorgado usted la autoridad que le fue concedida en Cristo? Respóndese en su corazón. ¿Le está cediendo su autoridad al enemigo? Efesios 6:12 dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es a las cachetadas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es su lucha y esa es la mía. No es contra el otro, es contra lo que gobierna la otra persona. ¿Sabe cuántos días o años le cuesta al Espíritu Santo traer a una persona a la iglesia? Porque lo que dice la palabra es que Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿sabe algo? A veces llega esa persona que le ha costado años al Espíritu Santo, 20 años, 40 años. Usted me dirá 62, 56. ¿Cuántos años le costó al Espíritu Santo traerlo a usted al conocimiento de Cristo? Pero una cosa es traerlo y otra cosa es que esa persona, cuando empieza a crecer, quiere empezar a volver atrás, a los mismos rudimentos. ¿Por qué? Porque no le provoca ejercer autoridad. Ay, hágalo usted. Pastor, ore por mí. Pastor, venga. Pastor, es que siento como una sombra aquí en mi espalda. Ore por mí. ¿Cómo así? ¿Y es que acaso Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿No dice la Escritura que el Señor le ha dado autoridad a usted y a mí? Ya no hay un rey, ya no hay un sacerdote solamente. Somos reyes y somos sacerdotes en Cristo. Tenemos autoridad. Que no la quieras ejercer es otra cosa. Pero usted tiene autoridad, yo tengo autoridad. Y tercer lugar, ahora, ¿por qué Jesús vino? Para que la autoridad fuese recuperada justamente. Tercer punto,
para que la autoridad fuese recuperada justamente. Como legalmente se perdió, es recuperada justamente. Hubo justicia. Se perdió legalmente, pero se recuperó con justicia. ¿Sabe qué es justicia? ¿Sabe qué es justificación? Ese es uno de los términos en la teología, justificación. Una de las grandes palabras de la teología, justificación. Es decir, que esa persona no hizo nada, yo pago por ella. En las discusiones que tenemos en familia, ¿qué le dice la mamá al esposo? No justifique a ese muchacho. ¿Sí o no? O el papá le dice, el esposo le dice a la esposa, deja de estar justificando a ese muchacho, ya está muy viejo, déjelo que asuma responsabilidades, ¿cierto? ¿Lo ha escuchado usted en su casa? Yo lo escuché en la mía. Justificación. Justificación. Lo que se perdió legalmente se recuperó con justicia. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Hoy recordamos la muerte y la resurrección de Cristo a través de la cena. Lo que se perdió legalmente se recuperó justamente. El justo por los injustos, dice la palabra. Se recuperó justamente. Debemos entender esto para que podamos ejercer correctamente la autoridad del reino. No vamos a poder ejercer la autoridad si no entiendo que el Señor me ha justificado. Justificados pues, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos. ¿Usted cree que es una persona justa? Yo creo que soy una persona justa. ¿Sabe por qué? Porque por la fe en Cristo Jesús. Por eso soy justo. ¿Usted es una persona justa? Eso es importante que usted lo tenga claro. Usted no es justo o justa por sus obras. Usted no es justo porque usted le dé una moneda a alguien en la calle o le lleve un mercado a alguien o quiera hacer la buena obra del día. Usted es justo por la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que nos da justicia. Que sus ojos se abran. Para ejercer la autoridad, sus ojos deben ser abiertos. Jovencitos que están en la universidad, les hablo a ustedes. Ustedes tienen autoridad. Dice la Escritura, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Es fácil convertirse, es fácil en la universidad, pero cada vez que usted va creciendo en el Señor y se va agarrando del Señor, usted va entendiendo si quiere, si es su decisión. Usted no está obligado, pero seguramente si usted no quiere, usted puede estar como Adán, esclavo. Y siendo un rey, siendo un señor en el huerto, termina siendo un don nadie fuera del huerto. Para construir autoridad se necesita de un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. El día de ayer no lo podemos devolver. El día de mañana no lo podemos traer aquí. Tenemos hoy. Y en hoy vamos a caminar ejerciendo la autoridad que el Señor nos ha dado, no otra cosa. Amén. Ustedes, jovencitos que están en la universidad, que están haciendo su carrera, necesitan pararse en el lugar correcto para hacer lo que es correcto. Porque después les va a ser muy difícil recuperar lo que empiecen a perder. Si ustedes no se paran en el lugar que les corresponde, otro sí va a querer pararse. Y le va a gobernar y le va a dominar. ¡Ay, el pastor está echando maldiciones! No, yo te estoy diciendo lo que la palabra del Señor dice. Jesús está por encima de todo principado y potestad. Eso dice la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 14 lo dice. Y exponiendo públicamente, venció sobre ellos en la cruz. Usted es libre, usted es victorioso, usted tiene autoridad del reino. ¿Cómo la va a hacer? Usted y yo tenemos que humillarnos delante de Dios. Cuando usted y yo nos humillamos delante del Señor y reconocemos lo torpes que hemos sido, lo desobedientes que hemos sido, lo poco amorosos que hemos sido con el Señor,
y reconocemos nuestra condición, en ese momento el Señor empieza a obrar. Es ahí solamente. Pero es que ella tiene la culpa, pero es que él tiene la culpa. Ya deje eso, ya deje ese argumento, esa canción, ya el Señor no la escucha. El Señor quiere escuchar un corazón humilde delante de Él. Eso es lo que ama el Señor. Un corazón que sepa humillarse delante de su presencia. Satanás sabe lo que hizo al primer Adán. Y se dice a sí mismo, allí en el desierto: ahora debo derrotar a este segundo Adán, de lo contrario él me derrotará y perderé la autoridad del reino. Satanás se vino con toda y le pone esa tentación al Señor. ¿Ha sido usted tentado alguna vez? Sí. ¿Ha vencido usted alguna vez? Sí. ¿Ha perdido usted alguna vez? Muchas. ¿Por qué? Porque no tenemos claro que Dios nos dio autoridad para movernos en autoridad. Porque esta carnecita que tenemos debe ser llevada a la cruz del Calvario todos los días. Entonces, Satanás dijo: si derroté al primer Adán, voy a derrotar al segundo Adán. ¿Y sabe qué? El Señor pudo haber derrotado a Satanás como Dios, pero ¿sabe cómo lo derrota? Como hombre. Como hombre. ¿Cómo así? Claro. Eso fue lo que equivalió a justicia. Lo que se perdió legalmente se recuperó justamente. Justicia. ¿Cómo? Que el segundo Adán, en las mismas condiciones del primero, ejerció autoridad. Autoridad. Tanto que, mire lo que ocurre. En el momento ya previo de la crucifixión, el Señor dice: si quisiera, le pediría a mi Padre y me mandaría 2 legiones de ángeles. Y una legión son más de 12,000 hombres. Entonces imagínese, nada más un ángel. Ahora multiplíquelo por 12,000 y eran 2 legiones las que el Señor estaba hablando allí. Entonces imagina cómo es eso. No nos cabe en la cabeza limitada que tenemos. 24,000 ángeles a favor del Señor. Pero no lo hizo. ¿Sabe qué hizo? Guardó silencio. Se humilló y fue a la cruz. Para que usted y yo usemos de una buena vez la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso fue que fue a la cruz. Para ver si usted y yo algún momento tomamos la responsabilidad que tenemos y dejamos de estar nosotros pendientes de otras cosas y asumimos nuestra responsabilidad que tenemos en el reino de los cielos y nos movemos con autoridad y dejamos de estarnos burlando y riéndonos de cosas que nos sacan de la perfecta voluntad de Dios y nos encarrilamos en esa voluntad de Dios para poder caminar en victoria. Aquí no es cómo está, hermano, ahí bendecido, prosperado y en victoria. Esas respuestas tan religiosas. El Señor lo que quiere es que usted camine en autoridad, punto. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una tarea con usted. Y esa tarea no va a poder ser ejecutada mientras que usted y yo estemos esclavos al pecado. ¿Por qué? Porque las personas no pueden ejecutar autoridad. Abro comillas, la expresión, porque tienen rabo de paja. Pero si usted y yo no tenemos rabo de paja, sino que nos movemos en autoridad, pues nos podremos acercar a la candela cuantas veces sea necesario y no nos vamos a quemar. Los 3 amigos de Daniel los arrimaron a la candela, los metieron a la candela. ¿Se quemaron? No se quemaron. Y se pudieron haber quemado, dijeron ellos, pero no se doblegaron delante del que dominaba en ese momento esa tierra. ¿Se doblega usted frente a las cosas de la vida? ¿Se doblega usted frente a cosas que no debe? ¿Sigue usted doblegado o doblegada a circunstancias que no corresponden a hijos de Dios? Lucas capítulo 4, versículos 5 y 8, ya estoy terminando. Lucas capítulo 4, versículo
5 al 8. Y entonces está allí: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Imagínese, Satanás diciéndole al Hijo de Dios que le va a dar algo. Le va a dar algo, dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si postrado me adoras, todos serán tuyos. Él no va a dar nada gratis. No hay nada gratis. No crea que su disfrute en el pecado, que sea como quiera que se llame, es gratis. El pecado es como una tarjeta de crédito. Escúcheme por favor esta mañana. Usted vive en pecado como cuando usted usa una tarjeta de crédito. Usted disfruta hoy pero paga mañana. Usted paga porque paga. ¿Me hago entender? Sí, me hago entender. Abra bien por favor sus oídos esta mañana. Se lo digo en el nombre del Señor: si usted peca hoy, paga mañana, y paga con intereses. Porque no es como que ya devolvió una por una. No, el diablo va a querer desarmarle la vida. Disfrute, hágalo. El Señor lo detiene. Ni siquiera el Señor lo detiene. ¿Por qué? Porque no puede. No, porque Él ha decidido esperar que usted obre con rectitud. Porque Él está esperando que usted obre con autoridad. Por eso el Señor no lo va a empujar. Usted ya sabe la palabra, usted conoce la palabra. Usted ha decidido pecar, hágalo. Pero quiero que entienda una cosa: que si usted peca hoy, mañana va a pagar con intereses, a menos de que nos arrepintamos y volvemos al punto de la humildad delante del Señor. Versículo 7: si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo el Señor le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la respuesta suya y mía, porque usted es un rey, es un sacerdote. Vete de mí, Satanás. No vas a encontrar en mí un lugar donde pongas tus cochinas manos, ni tus cochinas palabras en mi boca. No. Prende el televisor, toma tu teléfono, mira aquella cola, mira aquellas caderas. No, en el nombre de Jesús. Hombres, ¿estamos? ¿Está conmigo? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? ¿Estamos o no estamos? Eso es lo que nos hace a nosotros grandes. Caminar en autoridad. Caminar en autoridad. Vete de mí, Satanás. Adán perdió su autoridad en un precioso huerto, pero Jesús venció en un desierto. ¿Cómo derrotó Jesús a Satanás? Él le pudo haber dicho que lo iba a derrotar como Dios, pero no, lo derrota con las mismas armas que tenía Adán en el huerto. Las mismas armas. Para los que están tomando notas, son dos. Uno, el Espíritu de Dios. Ahí mismo en Lucas 4:1 dice: lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Usted es una persona llena del Espíritu Santo? Usted está lleno del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu es santo. Santo. No es religioso, es santo. Arma número 1 y arma número 2, la preciosa palabra. Ahí mismo en Lucas capítulo 4 versículo 8. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Lee usted la palabra de Dios? Usted tiene un momento en el día para abrir la palabra del Señor, sentarse con toda calma y leer la palabra. Pues ¿cómo vamos a poder responder si no estamos llenos de la palabra de Dios? Dos armas, iglesia. Dos armas. La unción del Espíritu y la autoridad de la palabra. Dos armas para tomar autoridad en Cristo Jesús. Pero recuerde que el Espíritu de Dios es santo. El Espíritu de Dios es santo. Y la palabra se hizo para ser abierta, para ser guardada en el corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo? Nunca. Señor, pero es que mire esa posibilidad, mire ese momento. Nunca se apartará. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ay, no, qué aburrido. Vive como quieras, pero yo tomé una decisión, que yo y mi casa vamos a servirle al Señor. Amén. Así es.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cuántas cosas te van a salir bien? Todo. Póngase sobre sus pies esta mañana. Todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Porque dice el Señor que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Todas las cosas. Así que ajuste su vida. Yo siempre le he dicho, esto es un lugar peligroso. ¿Y sabe por qué es peligroso? Porque sus oídos son abiertos acá. Dios le da entendimiento acá, pero cuando usted cruza esa puerta hacia afuera, usted es responsable de vivir delante de Dios y de hacer los cambios que usted ya entendió que Dios le está diciendo que debe hacer. Es su responsabilidad, ya no es mía. Tengo la responsabilidad como pastor de la iglesia, claro, pero es su responsabilidad porque ya hice yo la mía. Ahora le corresponde a usted tomar decisiones. Yo no puedo tomar decisiones por usted. He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Te aconsejo que tomes la vida para que tengas vida y paz. Autoridad. ¿Usted quiere moverse como un hombre, como una mujer de autoridad? Espíritu Santo y palabra de Dios. Y para eso se necesita morir, morir y morir. ¿Tan vivo está usted que tan muerto se refleja usted? ¿Tan muerto está usted que tan vivo se ve Cristo en su vida? Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque llenas nuestra vida, Señor, de la gloria, no de emoción, sino de la verdad de tu palabra que impacta nuestro interior. Yo oro en el nombre de Jesús y te ruego, ayuda a mis hermanos, ayúdanos a caminar delante de ti con rectitud, porque tú eres santo y porque tu palabra es verdad. Señor, hay cosas en la vida que pueden estar empujando, pero tú eres mayor en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, cierra sus ojitos ahí. Dígale: Señor, no lo entiendo tal vez todo, pero ayúdame a crecer, ayúdame a morir, ayúdame a vivir para ti en el nombre poderoso de Jesús. Yo no quiero contar un año más en derrota. Yo me levanto en victoria porque tú me diste victoria en Cristo Jesús. Yo ya no quiero vivir más como el primer Adán. Quiero vivir como tú lo hiciste, Señor Dios mío, y como tu palabra dice que lo haga. En el nombre precioso de Jesús. Yo quiero invitarle que usted levante sus brazos al cielo. Señor, yo bendigo a mis hermanos. Y con la autoridad que tú me has dado, yo confieso sobre sus vidas la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya paz sobre sus vidas, haya paz en sus casas, haya provisión en su alacena. Haya, Señor Dios mío, la provisión económica necesaria. Dale sabiduría para manejar sus recursos. Dale sabiduría para tomar decisiones en el nombre de Cristo Jesús. Haya paz en su interior y fuerzas, autoridad, Señor Dios mío, en su vida para caminar con rectitud. En Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos.